Estamos, hermanos, en estas enseñanzas hablando de las 7 leyes de la siembra y la cosecha. 7 leyes de la siembra y la cosecha. Vamos a abrir la Biblia, oramos y ya nos metemos de lleno, ¿ok? En el capítulo 6, versículo 10 del libro de Gálatas, Gálatas 6:10, dice la palabra de Dios: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Padre, te doy gracias que nos permite estar aquí. Estamos abriendo tu Biblia, tu palabra. Queremos ser instruidos en ella. Estamos con la serie de las 7 leyes de la siembra y la cosecha. Ayúdenos a continuar y terminar con esta cuarta ley que nos dice que cosechamos más de lo que sembramos. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu ayuda y tu bendición. Háblanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto ya 3 leyes y hemos visto ya esta cuarta ley en 2 miércoles. Hoy vamos a concluirla, pero vamos a ver si tenemos quién nos puede recordar la primera ley de las 7 de las que vimos aquí. La primera ley, vamos a ver si alguien de ustedes la puede recordar y a ver si allá arriba las pueden encontrar, y las pueden poner una vez que las digan aquí. Vamos a ver. ¿Alguien quiere recordar la primera ley que estuvimos hablando aquí? Si hay alguien que en esta noche quiere recordar, ¿verdad? Cosechamos lo que no sembramos. La primera ley: cosechamos muchas cosas que no sembramos. Entonces, y eso es una gran verdad, ya lo vimos. Otros sembraron y como sembraron mal, nosotros cosechamos mal. Sembraron bien, nosotros cosechamos bien, pero cosechamos muchas cosas que no sembramos. Es una gran verdad. Primera ley. Segunda ley, ¿alguien recuerda la segunda ley? Cosechamos la misma variedad de la que sembramos. Repítala: cosechamos la misma variedad que sembramos. Así ya estamos allí en esta siguiente ley de la siembra y la cosecha. Luego después vimos la tercera ley, ¿verdad? La tercera ley, ¿alguien la recuerda? La tercera ley de la siembra y la cosecha: cosechamos en otro tiempo diferente del cual sembramos, ¿verdad? Cosechamos en otra época, dice, diferente de la que sembramos. Y esa es la verdad. Hubo un tiempo que se sembró y a veces se espera tiempo, meses, a veces años pueden ser, pero finalmente esta es una gran ley. Sembramos en un tiempo y en otro tiempo muy diferente cosechamos. Y ahora estamos viendo la cuarta ley, ¿verdad? Ya vimos dos miércoles la cuarta ley de la siembra y la cosecha. Cosechamos más de lo que sembramos. Repítalo: cosechamos más de lo que sembramos. ¿Y alguien puede recordar los 2 personajes que cosecharon más de lo que sembraron? Primero hablamos de Jacob. Repítalo: ¿de quién? Jacob. Y es interesante, ¿verdad? Cómo Jacob engañó y suplantó a su hermano en relación de la bendición, y para eso se mató un cabrito para darle comida a su papá. Nunca pensó Jacob que años después, porque se siembra en una época, se cosecha en otra época diferente, ¿verdad? Pero nunca pensó Jacob que con la muerte de un cabrito también lo engañarían a él, relacionándolo con su hijo José,
sus propios hijos le dijeron, mataron un cabrito y bañaron de la sangre del cabrito, la bañaron la túnica de colores y fíjense, la llevamos, ten, encontramos esto, ¿la reconoces? Y Jacob no le quedó otra cosa más que decir, sí, una mala bestia ha devorado a mi hijo, mató a mi hijo. Pero no, los mismos hermanos habían sacrificado un cabrito, como él lo hizo muchos años atrás con su mamá para engañar a su papá. Ahora él como hijo engañó a su papá con un cabrito, ahora él como padre estaba siendo engañado por sus hijos con un cabrito. Y así pudimos ver muchas de estas cosas. El otro personaje que vimos hace 2 semanas, ¿recuerdan? ¿Era quién? David, ¿verdad? Este personaje David, y eso es lo que vimos hace 2 semanas. Pero no está terminada esta ley. Hemos visto el lado negativo de esta ley. Cosechamos más de lo que sembramos, y lo vimos en la vida de Jacob y lo vimos en la vida de David. Pero esta ley no solamente opera en juicio y disciplina en un aspecto negativo, sino también opera en otro lado, opera igualmente trayendo bendición. En otras palabras, que si hacemos el bien, vamos a obtener tarde que temprano el bien que hemos hecho, vamos a cosechar cosas buenas. Por eso el versículo en esta noche es de Gálatas 6:10. Recuerda Gálatas 6:10, que nos dice, así que según tengamos, ¿qué dice? Oportunidad. Lo que quiere decir, aprovechemos las oportunidades. Según tengamos oportunidad, ¿qué debemos de hacer? Hagamos bien. Y hagamos bien, ¿qué dice? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué te parece? Pues tenemos que hacer bien a todos, o sea, a cualquier persona, aunque no sean cristianos, pero dice mayormente hagamos bien a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Qué expresión? Y es lo que debemos estar buscando, porque si queremos nosotros ser bendecidos, tenemos necesariamente que hacer bien y tener el lado positivo de esta ley, que quiere decir cosechamos más de lo que sembramos. Y a veces hacemos un bien a alguien y resulta que lo cosechamos multiplicado. Alguien más hace bien por nosotros, por aquí, por acá, por allá, tan solo por el bien que hemos hecho una vez, y sembramos una buena semilla y cosechamos una gran cosecha. Entonces, hermanos, esto es algo muy, muy valioso. Ahora, la única crítica que Dios hace a David es lo concerniente a Betsabé. Vamos a analizar un poquito la vida de David, porque nos hemos quedado con este cuadro de David en lo concerniente a lo que él tuvo que ver con esta mujer Betsabé y cómo fue su caída. Pero quiero decirte que David, esa fue una muy mala semilla que sembró, pero David en toda su vida sembró muy buenas semillas, por toda su vida. De hecho, ustedes recuerden que Dios, no el hombre, sino Dios, llegó a decir de David que David era el hombre conforme a su corazón. Ahora, esto nos dice que igual, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar agarrado de la mano de Dios, porque de lo contrario cualquiera podemos fallar. David, por así decirlo, no paró, lo hablamos hace 2 semanas. No solamente el hecho de tomar a esta mujer que no era su mujer, si él hubiera parado allí, ¿verdad?, no hubiera cosechado tantas cosas malas, negativas, pero lamentablemente
un pecado lo llevó a otro pecado, y ese otro pecado lo llevó a otro pecado, y ese otro pecado lo llevó a otro pecado. Y fue una serie de pecados que tiene que ver concerniente a que él estuvo él tuvo que ver con esta persona Betsabé. Leemos allá en Primero de Reyes 15:5 estas palabras del Señor. Vean ustedes allá, Primero de Reyes 15:5. Vamos a ver si nos lo ponen allí en la pantalla, donde dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Noten qué interesante. Este versículo ilustra claramente lo que fue la vida de David, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice Dios, que David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Se equivocó una vez con lo concerniente a Betsabé, ahí lo va a decir, y de allí le siguieron por ese caso varias cosas malas, y sufrió todas las consecuencias. Pero dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Qué interesante. Mira, Dios está diciendo de David que de todo lo que le mandó, de ninguna cosa se apartó David en todos los días de su vida. Pero Dios tiene que señalar lo que pasó en ese tiempo con David. Dice: salvo, repita la palabra, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ni siquiera menciona a la mujer, porque pienso que lo que a Dios más le impresionó fue el hecho de Urías Eteo, un fiel siervo de Dios y un fiel siervo de David, y cómo David provocó para que él muriera, y Dios se lo señala. Pero toda su vida sembró buena semilla, toda su vida tuvo una vida recta ante los ojos de Jehová, toda su vida David obedeció todo lo que le mandase Dios, toda su vida, todo lo que le mandase. Una equivocación sí empaña la vida de David. Una equivocación, un error, un pecado sí pone una tacha muy marcada en la vida de David. Pero sembró mala semilla en esa ocasión y cosechó, tuvo sus consecuencias. Y como él dijo, al 4-por-1, y así fue, ¿verdad? Él mató un hombre y 4 de sus hijos, al 4-por-1, como era la ley. Y él dijo la ley, ¿verdad? Tiene que pagar a 4 veces, otra vez, al 4-por-1. 4 de sus hijos fueron muertos. Así era la ley, y así fue. Dios lo provocó de esa manera, o así se sucedieron las cosas. O vamos a ver, Dios lo permitió de esa manera para enseñarle una lección a David, pero también para enseñarnos a nosotros. Porque de nada sirve todas estas historias que aprendamos si no aprendemos nosotros, pues vamos a cometer los mismos errores de David, el mismo error de David, ¿verdad? Pero eso es por un lado, sembró una mala semilla y tuvo sus consecuencias, cosechó muchas malas semillas, muchos malos resultados. Pero David en toda su vida hizo lo que Dios le mandó, y David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y saben que eso que David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y en toda su vida le obedeció a Dios, ¿verdad? Y hizo todo lo que Dios le había mandado, y no se apartó todos los días de su vida de lo que Dios le había mandado. Eso fue un referente en la vida de David, y fue un referente en la descendencia de David. Porque todos, es interesante, todos los demás reyes de la descendencia de David, el parámetro que usaban era la vida de David. De ningún otro, era de David. Sí, como hemos aprendido, él se equivocó, sembró mala semilla y cosechó mucho más. Tuvo muchos más malos resultados de la mala semilla que sembró, porque cosechamos más de lo que sembramos. Claro, pero David hizo muchas cosas buenas, y Dios lo pone como ejemplo, lo sigue poniendo como ejemplo.
Veamos allá, por favor, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 11, verso 12. Vemos aquí a Salomón. Primero de Reyes 11, 12. Y recuerde que David y Salomón, su descendiente. ¿Está ahí conmigo? 11, 12. Dice: sin embargo, no lo haré en tus días. Y lo dice: por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Es interesante. Salomón se había desviado. Salomón ahora tenía tantas mujeres y empezó a hacerle templos a los dioses de las mujeres de las cuales tenía. Salomón empezó a vivir una vida de apostasía, y Dios trae juicio y disciplina para Salomón. Y Dios dice: yo voy a destruir tu reino, voy a dividir tu reino. Y le dice: Salomón, no lo voy a hacer mientras tú vivas, pero ten la seguridad que lo voy a hacer con tu hijo. Y así fue. Por eso había dos reinos. Israel se convirtió en dos reinos: la nación del norte, Israel, con su capital en Samaria; la nación del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. Y así sucedió. El hijo de Salomón, ¿cómo se llamaba? Roboán, ¿verdad? A él se le dividió el reino. Y podemos ver entonces aquí que Salomón alcanzó a finalmente a ver el fin de sus días sin que su reino se partiera, se dividiera. Pero no por Salomón, sino Dios no lo hizo por amor a David tu padre. Y lo pone Dios a David como un referente. Vamos a ver otro, por favor, allá en el libro de Primero de Reyes 15:4, por favor. Primero de Reyes 15:4, si lo tenemos allá. Primero de Reyes 15:4 dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, ¿verdad? Por amor a David. ¿Y de qué rey está hablando ahí? Usted puede estar por qué rey. Abián, el rey Abián, ¿verdad? Y Dios le da promesas a este rey y le dice que por amor a David, Jehová su Dios le dará lámpara en Jerusalén, o sea, una descendencia más, levantando a su hijo después de él y sosteniéndolo y sosteniendo a Jerusalén. O sea, Dios para su juicio y su sentencia, ¿verdad?, hacia las malas acciones de los reyes, pero no la destruye Jerusalén por amor a David. Por amor a David. Qué interesante, porque se usa a David como el parámetro con el cual se puede medir todas las demás vidas de los siguientes reyes de la descendencia de David. Miremos otro caso, por favor, allá en Segundo de Reyes. Vamos a Segundo de Reyes ahora, capítulo 8, verso 19. Segundo de Reyes 8, 19. Dice: con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá otra vez por amor ¿a quién? A David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Qué interesante. Podemos ver entonces aquí que Dios, por la apostasía de los reyes de mismo Judá, ¿verdad?, merecía que Dios quitara o destruyera la nación de Judá y la descendencia de David, pero no lo hacía Dios por amor a David su siervo. Ahora aquí pone una cosa bien interesante: su siervo. Recuerden ustedes allá la palabra de Dios. Me gusta en el libro de los Hechos, cuando se relata la vida de David, que muerto Saúl levantó a David, el hombre conforme al corazón de Dios,
dice, el hombre conforme a mi corazón, dice, el cual hará todo lo que yo quiera. Todo Él hará. Y hacer todo lo que Él quiere es esa calidad. David, su siervo, por amor a David, su siervo. ¿Cómo consideraba Dios a David? Como un siervo de Él. Y ahora le da ese carácter de siervo, ¿verdad? Bueno, ya vemos allí este parámetro, pero vamos a ver más. Vamos allá, este es Segundo de Reyes 8:19. Podemos ver Segundo de Reyes 14:3 también, donde nos dice la palabra del Señor. Segundo de Reyes, ¿qué dije? 14:3, donde nos dice la palabra de Dios, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. O sea, había reyes que eran buenos, había reyes que eran más o menos buenos, como Amasías, y había reyes que eran malos. Y la regla que se usaba Dios para compararlos unos reyes de otros reyes era David. Esa era la regla. Ahora vean ustedes aquí, dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego dice, pero no como David su padre. O sea, era más o menos bueno, pero no al grado de David, ¿verdad? Su padre hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Ya tenemos aquí a Amasías, ¿verdad? También en la lista de la comparación de lo como él fue y lo que él hizo en su vida y como rey, y cómo se comparaba con David. Él lo hizo más o menos, no como David su padre. Y cuando dice David su padre, no quiere decir que era hijo de David directamente, pero era de la descendencia de David. Ya habían pasado 6, 7, 8 generaciones, ya habían pasado, ¿verdad? Reyes. Recuerden ustedes que estaba ya David, Salomón, Roboán, y Abián, y muchos otros reyes ya habían pasado hasta que llegó aquí con Amasías. Vamos a ver otro versículo más en Segundo de Reyes capítulo 16 verso 2. Segundo de Reyes 16, 2, donde tenemos también a Acaz allá. Dice, versículo 2 dice, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto, vean ustedes, ante los ojos de Jehová su Dios, como David, que dice. Ahora este rey no hizo lo bueno, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y entonces, si alguno de ustedes todavía está pensando, pastor, pero David se equivocó. Sí, se equivocó, hizo lo malo y tuvo sus consecuencias y cosechó más de lo que sembró. Pero David toda su vida vivió rectamente y obedeciendo a Dios en todo lo que Dios le mandaba, hacía todo lo que Dios quería. Y Dios solamente le dice, excepto no hizo lo bueno en lo relacionado con Urías Eteo. Y Dios se lo remarca también. Pero toda la vida de David, y por eso se usa, ¿verdad?, el testimonio y la vida de David. Y aquí se compara con este rey Acaz, que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como lo hizo David su padre, su tatarabuelo. Era David así se menciona. Bueno, vámonos a otro. Allá en el capítulo 18, hermanos, por favor, en el capítulo 18 de Segundo de Reyes tenemos otro versículo, el versículo número 3, por favor. Y tenemos acá a un buen rey, Ezequías, donde nos dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Qué dice? Aquí tenemos uno, Ezequías, que hizo como David su padre, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Recuerden que el otro, ¿verdad?, no había hecho nada de lo que había hecho David su padre, nada bueno de lo bueno que había hecho David su padre. Pues a encontramos uno que sí hizo todo. Y si usted lee la historia, después de David, los mejores reyes de Israel
Pues está Josafá, está Asa entre los muy buenos reyes, aunque al final de los días de Asa dice que no buscó a Jehová, sino buscó los médicos y no se puso en las manos de Dios, y bueno, ya se enfermó y finalmente murió. Pero los dos reyes más cercanos que le llegaron a David, uno de ellos fue Ezequías. Vivió como David, obedeciendo en todo a Dios, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces aquí tenemos uno comparado a David, el rey Ezequías. Luego tenemos otro allá en el libro también de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 34, donde podemos ver este es en el reinado de Ezequías, y cómo Dios guarda la ciudad de Jerusalén. Y entonces lo dice: ¿por qué lo guarda Dios? ¿Por qué la cuida? Porque vinieron los ejércitos asirios para conquistar la nación, pero Dios los cuidó, Dios los guardó, ¿verdad? Y ellos llegaron muy altaneros, diciendo que Dios ha guardado, que Dios ha librado, que país, que Dios ha librado su país, que Dios ha librado su gente, que Dios, todos han caído delante de nosotros y de nuestro gran ejército. Todos los hemos barrido. No son nada. ¿Que acaso Jehová los va a librar a ustedes? Pues Ezequías, junto al pueblo, junto a la gente, los príncipes, los sacerdotes, se pusieron en las manos de Dios, y Dios peleó Dios peleó por ellos y vencieron a ese gran ejército. No quedó nada. El rey iba corriendo, iba asustado, ¿verdad? O sea, de plano, y por el hecho de cómo Dios obró milagrosamente y defendió. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Nos dice el versículo 34: porque yo ampararé esta ciudad, dice Dios, para salvarla. Y luego dice: por amor a mí mismo, dice Dios, y por amor a David, mi siervo. ¿Qué te parece? Otra vez. O sea, hermanos, miren, aunque David cometió ese gran pecado y ese horrendo pecado y horrible pecado, pero aún así, en la misericordia y en la gracia de Dios, Dios le perdonó. Y por eso está el Salmo 51. ¿Cuántos han leído el Salmo 51? Que es el salmo del penitente, es el salmo de donde se pide perdón, porque contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿verdad? Es el salmo donde David se pone a cuentas con Dios y reconoce todo lo malo que él había hecho, y bueno, pide a Dios misericordia, y le dice dos cosas muy particulares: vuélveme el gozo de tu salvación, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Wow, qué tremendo, ¿no? Y es interesante que en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo era una obra, ¿cómo era? Una obra no permanente, eventual. Pero David era un hombre con el Espíritu Santo de Dios, y por eso él decía: no soy lo mismo con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él orando en el Salmo 51, y dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tú, oh Dios, no despreciarás tú, oh Dios, no lo desprecias. Entonces, la manera como David vino, recuerden que estaba muy arrogante, pero finalmente con el profeta Natán abriéndole los ojos y el entendimiento, finalmente se da cuenta de lo horrendo pecado que había hecho y que necesitaba ponerse a cuentas con Dios. Y bueno, por amor a mí mismo voy a librar Jerusalén, y por amor a David mi siervo. Otro versículo teníamos ya en el libro de Segundo de Reyes 26. Vamos al 26, por favor. ¿Qué nos dice aquí? 26 dice: y añadiré a tus días 15 años. Cuando Dios le dice a Ezequías: prepara tu casa porque vas a morir, y Ezequías va y ora a Dios y le pide: Señor, por favor, dame más vida, y Dios le escuchó, ¿verdad? Pero dice el versículo 6:
añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor, ¿qué dice? A David, otra vez, David, mi siervo. Bueno, y por último, tenemos aquí en el versículo 2 del capítulo 22, primero de Reyes 2:22, tenemos el segundo rey más parecido a David. Primero Ezequías, pero y luego tenemos este siguiente rey. Vean ustedes allá el versículo 2, si lo tiene dígame amén. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, otro igual que Ezequías, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entre Ezequías, el rey Ezequías, póngame atención, entre el rey Ezequías y Josías, dos de los mejores reyes, hubo uno en el medio, el más peor de todos, Manasés. El más, era como una bestia. Manasés era una bestia, un animal, una bestia, una fiera, una cosa. Yo creo que la palabra que se puede escribir de Manasés es como una bestia, así, horrible, tirano, un diabólico, un satánico, un criminal. Mandó quemar sus hijos en el fuego, nomás con eso le digo todo. Criminalazo. Mientras que su papá fue un hombre, que vivió su vida conforme a David, su padre. El hijo Manasés fue de lo peor, el más peor de todos. Y después después de Manasés viene Amón, que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y después de Amón vino Josías. Estos dos reyes, Manasés, pero ese fue el peor. Y luego Amón, que también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero luego después vino para ponerlo, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme David, su padre. Su hijo Manasés fue el peor de todos los reyes. Tuvo un hijo llamado Amón, quien fue rey, y también le siguió los pasos a su papá Manasés, haciendo lo malo. Pero de allí vino Josías, su hijo. Y Josías dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Tremendo. No lo busqué, pero debí de haberlo buscado. Pero se dice de Josías, a ver si alguno de ustedes lo puede recordar el versículo, que no hubo otro rey, mejor rey, ni antes ni después que Josías. A ver si alguno de ustedes pudiera encontrar esto. No hubo otro rey, ni antes ni después. Pero volvemos aquí, la regla, el parámetro que está usando Dios para comparar qué calidad de rey fue Josías. 23:25. Vamos allá a 23:25, por favor. Dice: y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas, ¿qué dice? Sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació, ¿qué dice? Solo nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Solo nuestro Señor Jesucristo. Pero de estos nadie, no lo hubo ni antes ni después. Qué interesante, ¿verdad? Lo que Dios habla. Pero el parámetro, regresando allá a Segundo Reyes 22:2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
¿Qué te parece? Entonces ya podemos ver que aún David tuvo ese error en su vida, esa página negra en su vida, que estoy seguro que David nunca hubiera querido haber pasado por eso, pero lo pasó y se desconectó de Dios y empezó a obrar como un hombre que no tiene a Dios ni temor de Dios. Sembró mala semilla y él cosechó en su propia familia, cosechó mucho más cosas malas de las que él mismo había sembrado. Todos estos reyes descendientes de David cegaron bendición por la vida de David, que había sembrado una abundante semillas de bien. Lo mismo, cuando un creyente siembra lo malo, vendrán calamidades. Cuando un creyente siembra lo bueno, ¿verdad? Vive en comunión con Dios, entonces ese creyente también recibirá bendición de Dios. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice la palabra de Dios. Filipenses 4, 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, dígalo conmigo: y la paz de Dios, dígalo, y la paz de Dios, dígalo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios. Sabes que cuando uno siembra lo malo, no hay paz, hay miedo, hay terror. Pero cuando siembras lo bueno, la paz de Dios, aún en adversidades y en dificultades, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú puedes notar una vida tranquila, en paz, con la paz de Dios en tu corazón. Es lo máximo, yo creo. Pues cuando hacemos el bien, podemos llegar a vivir esa calidad de vida. Cuando hacemos el mal, vamos a tener miedo hasta de la hoja que cae. Vamos a ver el versículo ya en el libro de Levítico, capítulo 26. Vamos a Levítico 26, hermanos. Ahorita les digo el versículo. Déjenme encontrar Levítico. Ya me pasé, me fui hasta Éxodo. Pero Levítico capítulo 26. Y vamos a ver, aquí ya yo estoy llegando ya. Levítico 26, 25 y 26 y 27. Traeré sobre vosotros, dice, espada, no paz, sino espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia, dice Dios, entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Todas esas consecuencias podemos llegar a sufrir cuando sembramos la mala semilla. Versículo 26: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Vamos a ver el versículo 30. Y si aún con todo esto no oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, ¿verdad? Versículo 28: yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros, que dice, wow, cosechamos más de lo que sembramos. Si son cosas buenas, bendiciones y paz y gozo y amor. Si son cosas malas, 7 veces más por vuestros pecados.
Vamos a ver el versículo 35, por favor. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaba. Se me habla de la tierra. Pero 36 dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía. Hermanos, no tranquilidad, no paz, no fortaleza, cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Fíjense, una hoja, van a sentir que lo están persiguiendo. Qué tremendo, ¿no? Y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. ¿Se dan cuenta? Versículo 37: tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, y aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros. ¿Qué dice? Dios es bien claro. Y esta ley de la siembra y la cosecha, sembramos más, cosechamos más de lo que sembramos. Si sembramos la mala semilla, vamos a cosechar igualmente muchas cosas malas. Sembramos la buena semilla, esperemos cosechar muchas cosas buenas. Como comenzábamos allá en el libro de Gálatas 6:10, para terminar otra vez, Gálatas 6:10, ¿recuerdan qué nos dice? Así que, léalo conmigo, todos juntos, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios nos ayude a sembrar buena semilla. Amén, hermanos. En todas partes podemos sembrar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Cómo podemos ver todos los beneficios que podemos tener y las bendiciones cuando se siembra buena semilla. Y no solamente nosotros vamos a disfrutar el fruto y el resultado, el buen resultado de la buena semilla que se siembra, sino hasta nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos esta noche. En Cristo, gracias. Amén y amén.